mesa. De manera remota saludamos a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI e integrante de la Comisión Permanente de Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia. De igual forma, saludamos al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Info Ciudad de México. Maestro José Roberto Agundis Llerena, comisionado del IDAIP de Quintana Roo. Bienvenido. Maestra Rosa Francisca Segovia Linares, comisionada del Cotaipec. Bienvenida. Quien va a moderar esta mesa, la maestra Hilda Segovia Chap, comisionada presidenta del INAIP Yucatán. Bienvenida. Con el permiso de todos, me permito presentar una breve semblanza de la maestra Hilda Segovia Chap. Maestra en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores, República de México. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con 13 años de experiencia en el servicio público, prestó sus servicios en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, institución en la cual coordinó el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ha impartido talleres para el fortalecimiento comunitario, la promoción de estrategias para la solución de conflictos, mediación comunitaria, derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en los estados de Hidalgo, Sonora y Yucatán, así como en el tema del derecho a la consulta indígena dirigido a comunidades, estudiantes, representantes de instituciones públicas y privadas, autoridades municipales, funcionarios públicos del estado de Yucatán. Ponente, facilitadora y expositora en diversos escenarios en materia de transparencia, acceso a la información pública y fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas. Diplomante en los temas de traducción e interpretación de lenguas indígenas, mecanismos alternos para la solución de controversias, violencia de género y discriminación. Certificaciones. Intérprete de la lengua maya para atención en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, acceso a la justicia, a la salud, a programas sociales y mecanismos alternos para la solución de controversias. Actualmente es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Con ustedes, la maestra María Hilda Segovia Chap. Muchas gracias, William. Muchas gracias, comisionados, comisionado Aristides, Abraham, comisionado Carlos, aquí presentes, a los que nos acompañan a la distancia. Gracias por continuar en esta jornada que estamos llevando a cabo de la Ruta de la Privacidad aquí en el estado de Yucatán. Quiero saludar con mucho afecto a la distancia a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada. Muchas gracias por estar siempre pendiente de cada una de las acciones que llevamos a cabo en los órganos garantes locales. Un abrazo a la distancia. Saludo también al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Info Ciudad de México. Muchísimas gracias, comisionado, por ahora sí acompañar toda la jornada, su momento como moderador, un moderador muy estricto, déjenme decirles, y ahora como panelista. Gracias, comisionado. Y aquí, junto a mí, comisionados, Roberto Agundis Llerena, comisionado del IDAIP Quintana Roo. Muchas gracias, comisionado, y a la maestra Rosa Francisca Segovia Linares, comisionada del Cotaipec, órgano garante del estado de Campeche. Sin duda, estrechar lazos desde el Sistema Nacional de Transparencia y colaborar los órganos garantes con otros órganos garantes locales, como lo es ahorita que tenemos a la de México, a Zacatecas, representado por la comisionada Norma Julieta, y también, por supuesto, que representa al INAI en esta mesa, a Campeche y a Quintana Roo de la región sureste. Muchísimas gracias. En esta mesa donde vamos a platicar sobre las conclusiones de los temas que se han tratado en las distintas mesas esta mañana. Ideas claves del ejercicio de la ruta de la privacidad, así como plantear o retomar estrategias planteadas por las autoridades que han participado.
Y bueno, tendrán cada participante 2 rondas de 5 minutos cada una. Y en la primera ronda discutiremos o plantearemos ideas sobre cuáles son estas ideas principales que rescatamos y podemos implementar como organismos locales para garantizar a la ciudadanía el derecho a la protección de datos personales en el ámbito de la creciente inteligencia artificial. Para eso quiero presentar a nuestra primera panelista, a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, y leer una breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas, maestra en Administración por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctora en Administración Pública egresada del Instituto Internacional de Derecho y del Estado en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con diversos diplomados en gerencia pública, financiamiento para el desarrollo social, mercadotecnia y campañas electorales por el ITAM, la Universidad Anáhuac y el ITES. Ha participado como ponente en temas de acceso a la información, transparencia, fiscalización, políticas del Estado democrático, anticorrupción y rendición de cuentas. Ha sido docente en temas de administración, mercadotecnia, relaciones públicas, administración de la producción, entre otras. Fue coordinadora general de los trabajos preparatorios de la primera ley de acceso a la información pública del Estado de Zacatecas e impulsó una reforma a la misma. Puso en marcha el sistema Infomex Zacatecas, primera herramienta tecnológica para ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información en el Estado. De 2015 a noviembre de 2020 se desempeñó como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISAI, y durante 2016 a 2018 fungió como la primera comisionada presidenta del ISAI. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el ámbito federal y estatal, por citar algunos: Contralora General del Estado de Zacatecas, Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Estados, Federación en el país, titular del órgano interno de control en la Secretaría de la Función Pública Federal, adscrita al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Asimismo, ha sido coordinadora en comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, la Comisión de Rendición de Cuentas y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Ella es la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Tiene el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, estimada Hilda, y me da mucho gusto saludarlos a la distancia. Por aquí también ver a mi gran amigo Julio César Bonilla, que también a la distancia. Y pues, a los que están por ahí, qué envidia, que no pudimos estar ahí con ustedes, pero ya estaremos pronto. A mi querida Rosy de Campeche, amiga querida, por ahí andan también. Desde luego a nuestro gran compañero de Quintana Roo, y felicitar a Hilda por este tipo de eventos, de verdad. La ruta de la privacidad. Gracias por la invitación. Y bueno, primeramente comentar, tengo una duda. ¿En este momento son los dos comentarios de las dos conferencias, o es uno y luego otro, o son los dos? Sí, es respecto a las dos conferencias. De una vez, ok. Muchas gracias, Gilda. Bueno, pues felicitarlos y a la distancia a todos. Comienzo, pues primero quiero, voy a tomar muy bien mi tiempo para respetar el tiempo, decirles que bueno, las tecnologías de la información y los temas que estamos viviendo hoy en día con esta ruta de la privacidad, las reflexiones que hemos estado escuchando desde la semana pasada, cuando el Info Ciudad de México también, con Rodrigo, Arestis, Julio, todos que comenzaron desde hace 8 días esta ruta, llegando el viernes al INAI, y mi compañera y amiga Josefina y mi paisano Paco Acuña, que llevan estos temas en el INAI, pues ha sido un tema que ha despertado el interés, no solo de nosotros, de los órganos garantes. Yo he visto los medios, he visto cómo han opinado desde senadores, legisladores y también estudiantes respecto a estos temas tan importantes. Pues para empezar, decir que escuchamos con mucha atención, desde luego, al doctor Nelson. Lo hemos seguido también en redes sociales,
la verdad que es un experto de la materia en los temas que hoy nos ocupan de inteligencia artificial. Decirles que en el tema del doctor Nelson, bueno, la pregunta detonante nos decían qué ideas rescatamos y podemos implementar como organismos locales ante esto, que para garantizar a la ciudadanía sobre la protección de datos personales en el ámbito creciente de la inteligencia artificial. No quiero repetir más qué es la inteligencia artificial porque hemos escuchado, toda la semana escuchamos ahorita también una excelente conferencia de mi compañera José, y bueno, ya sabemos que en un lenguaje ciudadano, bueno, son las máquinas, son los robots que pretenden sustituir las actividades y la inteligencia de los humanos. Entonces, decir que los órganos garantes, como el INAI, y en todo el país conformamos el Sistema Nacional de Transparencia, pues tenemos uno de los retos más grandes, que es efectivamente proteger los datos personales. Por un lado, el acceso a la información y por otro lado, los datos personales. Escuchábamos que el doctor Remolina recalcaba la relevancia de incorporar la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño a cualquier proyecto tecnológico, política pública y o también propuesta que se requiere implementar y puede involucrar la información ciudadana. Aquí, bueno, los órganos garantes locales y el INAI, como les decía, jugamos un rol fundamental, pues para vigilar, y no solo vigilar, yo diría trabajar con las organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales, las que diseñan inteligencia artificial sobre los posibles proyectos que puedan poner en situación de vulnerabilidad al ciudadano. Hoy en día, pues la inteligencia artificial va de la mano con datos e información de la población y por lo tanto también se genera un valor económico. Nos decía el doctor que pues en este sentido no es impedir que se desarrolle la innovación. Yo creo que no, porque la inteligencia artificial, bueno, hace muchos años se veía como vendrá, es el futuro y yo creo que hoy es el presente. Yo escuchaba el otro día a Rodrigo con algunas historias, él mencionaba, me gusta cómo platica sus metáforas del Titanic. Bueno, yo comencé a reflexionar y dije, bueno, la inteligencia artificial, ¿quién no tenemos algo en la casa de inteligencia artificial? Incluso andas consiguiendo o tienes o te gustaría tener o para ti es magnífico tener Alexa en la casa, ¿no? Siempre estás buscando cómo renovar o cómo ir a esa inteligencia artificial. Nosotros mismos como ciudadanos, incluso como comisionados. Y bien, en ese tema, en la pregunta de qué estrategias debemos implementar tras los comentarios vertidos en el panel anterior en torno a los datos personales, seguros y la navegación consciente tanto de menores como de la ciudadanía en general. Bueno, actualmente y debido a la digitalización de la mayoría de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, como les comento, trae consigo serios riesgos que todos conocemos para la privacidad. Ante la masiva exposición de nuestros datos personales y de nuestra vida privada a través de redes y también hasta también de las transiciones económicas que día a día manejamos. También hace falta, es un ambiente, no solo los órganos garantes, también los ciudadanos tenemos que trabajar sobre ello, nosotros como ciudadanos, pero también como comisionados, en inculcar la cultura de que cuidan y protejan sus datos personales. El papel y el compromiso de la sociedad nos va a ayudar mucho a los órganos garantes locales porque lo estamos haciendo. Señal de ello es este tipo de actividades que hoy estamos aquí en Yucatán, pero que estuvimos en la Ciudad de México, estamos en el INAI. Y bueno, la principal debe de ser promover un programa de impacto. Lo estamos haciendo. Hay una comisión de protección de datos personales, una de las 11 comisiones temáticas, pero yo creo que todo lo que nos dijo el doctor sirve para seguir abonando más, impulsando más. Tenemos un resultado de un programa nacional de datos, un PRONADATOS, que pues nos arrojó números que quizá no nos gusten, pero si no nos medimos, no podemos saber qué nos duele. Es como el doctor, tenemos que ir a ver qué nos duele para ver qué nos receta.
Entonces, en el tema de datos personales tenemos mucho trabajo. Ya escuchábamos el viernes a los senadores. Urge una legislación en la materia. Entonces, simplemente concluir con el tema del doctor, que pues recalcó la importancia de incrementar la confianza y la transparencia con los titulares de los datos personales. La verdad, pues, nos quedamos con estas reflexiones. Y en el caso de la comisionada y mi amiga Josefina Román Vergara, pues nos habló desde luego de cómo México se encuentra en el lugar número 22 de los 35 países de la OCDE, que tenemos una buena calificación en infraestructura y políticas de datos abiertos, y también nos habló del sector público, que tenemos la encomienda de formular y mejorar las leyes que tenemos en la materia. Recordemos que la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, bueno, solo lo tenemos en el INAI. Los órganos garantes locales manejan la de los sujetos obligados y nosotros podemos sancionar a sujetos obligados, pero también a particulares. José nos habló de ejemplos exitosos. También la comisionada José nos dijo de los próximos retos. Nos habló de un compromiso mundial de adoptar medidas de seguridad de datos personales, y también nos dijo que hace falta actualizar la vigencia de nuestras leyes. Yo creo que eso es lo más urgente, actualizar la legislación. Estamos rebasados en el mundo actual con la ley en la materia. Y bueno, por último, el comisionado Rodrigo, pues nos siguió hablando desde que se requiere la implementación de esquemas de protección de datos personales, la obligación de los órganos garantes de convertirnos en agencias de protección de datos personales. Rodrigo es de la idea de que no solo se lo dejemos a los legisladores, así lo dijo, sino que también nosotros participemos, lo cual estoy de acuerdo con Rodrigo. Y bueno, desde el Sistema Nacional se debe crear Carta de Derechos Digitales y continuar con el tema de Pronadatos. Y por último, pues la portabilidad tiene que impulsarse. Yo ya voy a concluir. Solo digo que, bueno, me tocó estas dos preguntas detonantes de los panelistas, pero yo, comisionada Julieta del Río, desde esta trinchera, quiero decirles que desde el INAI, que Josefina y Paco Acuña manejan estos temas, se están trabajando ya todas estas cosas que escuchamos, pero también le apostamos como pleno a lo que ya decía también Arístides. Tenemos que también trabajar de la mano de los órganos garantes locales, tenemos que ir a la legislación juntos, y coincido plenamente con él, no solo es tarea de los senadores, tenemos que ir nosotros como Sistema Nacional de Transparencia a hacer un anteproyecto de reforma legislativa, porque ¿quiénes más que conocen estos temas? Nosotros, los comisionados en el país, conocemos y resolvemos recursos de estos temas, y ahora con la inteligencia artificial, pues al ser uno de los catalizadores del cambio que impulsa el desarrollo económico y social, no lo podemos detener, pero sí lo podemos regular. Pues por mi parte sería todo, para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias, y aquí me quedo para escuchar a mis compañeros. Es turno del comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, y de quien me permito leer una breve síntesis curricular. Querida presidenta, ya lo presentamos hace un ratito. Si quieres, le entro para ahorrar tiempo en función de la rigidez. Muy bien, entonces le tomo la palabra, comisionado, y le cedo el uso de la voz. Adelante. Servirá para que salude con mucho cariño a mi querida amiga Norma Julieta del Río, que hace un rato no nos encontramos físicamente, pero que a la distancia le envío un gran abrazo, decirle de mi cariño, respeto y admiración siempre. A ti, querida presidenta, hasta Yucatán, un abrazo fuerte. Gracias por esta magnífica oportunidad de concluir estos paneles en coordinación natural con quien hoy está aquí, José Roberto Agúndiz, comisionado de Quintana Roo, y Rosa Francisca Segovia, también de Campeche, naturalmente con tu coordinación, querida María Gilda Segovia Chap, comisionada presidenta del INAIB en Yucatán. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y la ruta de la privacidad ha sido todo un acierto por parte del Sistema Nacional de Transparencia en torno a la celebración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Por eso, una vez más, mi reconocimiento tanto a José como a Paco Acuña, y naturalmente a mi presidente Arístides Rodrigo Guerrero García, por impulsar
esta importante ruta de la privacidad en el marco del siglo XXI. En ese sentido, también me parece que a lo largo de las diversas actividades, importantes participaciones reconocidas, personalidades en la materia dentro de nuestro recorrido por la ruta de la privacidad, hemos podido constatar que hablar de protecciones personales en nuestros tiempos indefectivamente implica hablar de tecnologías con las que convivimos diariamente todas y todos, en las que las más diversas áreas de la actividad humana se ve vinculada con mayor intensidad. En ese sentido, me gustaría esbozar algunas reflexiones que considero se vinculan con elementos que me parecen relevantes y debemos tomar en cuenta para seguir garantizando el derecho a la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa y así la dignidad de las personas en un mundo que se ha transformado profundamente en los últimos 25 años por virtud de los avances y desarrollos tecnológicos, como bien se ha analizado en estas mesas. Debemos pensar y repensar los enfoques, mecanismos, procedimientos y demás elementos con los que garantizamos la protección de los datos personales sin lugar a dudas. La garantía de la autodeterminación informativa de las personas pasa actualmente por consideraciones que tienen que ver con novedosos desarrollos que si bien facilitan y han avanzado y agilizado las comunicaciones, el comercio, la democratización de la información y las interacciones humanas de todo tipo a nivel global, en muchas ocasiones, como nuestros diversos y diversas panelistas lo han mencionado, tales desarrollos como inteligencias artificiales aplicadas al análisis de datos, el Big Data, son potencialmente intrusivos respecto de los datos personales que la gente comparte en el espacio digital y sobre todo los que pierde de control de forma casi instantánea al hacerlo. Los avances del Internet desde sus inicios y hasta el día de hoy han sido exponenciales. Pasamos de ser consumidores de datos a generarlos, compartirlos, replicarlos y difundirlos en tiempo real en todo tipo de formatos. Nuestros panelistas han tratado este tema con mucho rigor. Y en este tiempo hemos aprendido también que los desarrollos tecnológicos no solo mejoran muchas de nuestras experiencias, sino que su indebida utilización traducida en una violación a la intimidad, a la privacidad de las personas, puede acarrear graves consecuencias para las sociedades, tanto en lo colectivo como en lo individual. Recordemos el caso, como también se ha mencionado en los paneles, del Brexit, el asalto al Capitolio, la desinformación en tiempos de pandemia, la violencia digital y el ciberacoso. En todos los casos se han planteado ejemplos al respecto. Y en ese escenario debemos también considerar a partir de estas reflexiones del día de hoy que nos acercamos vertiginosamente a un mundo interconectado en lo digital, pero no solamente entre personas, como bien nos señaló mi querido amigo Arístides a propósito del Meta. Una cantidad cada vez más grande de dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria no solo interactúan con nosotros a través de las funciones que para nosotros como usuarios y usuarios cumplen, sino que de igual modo interactúan entre ellos y así comparten información y datos personales en el Internet de las cosas, que ya es una realidad en el día que hoy ustedes y yo estamos interactuando. En relación en esta primera reflexión, tenemos que emprender una decidida política pública, como se ha mencionado aquí por todas y todos, en materia de la cultura de la protección de los datos personales, en una pedagogía también fuerte y sólida en la materia, para que los nativos digitales se encuentren en ecosistemas seguros y no intrusivos de su privacidad. Debemos hacer campañas, como ya se ha propuesto a través de diversos paneles, que enfaticen la importancia fundamental que tienen los derechos correlativos ARTCO y a este derecho humano, el de la protección de los datos personales, sumando incluso el de portabilidad, como bien señaló José, y que no solo promovamos su ejercicio, sino sobre todo su efectiva garantía en lo digital. Es preciso generar un equilibrio, con esto voy cerrando esta primera idea, entre la más amplia apertura informativa posible y la protección de los datos personales en lo digital. Este panel nos ayudó también a visualizar, una vez más, la capacidad que tienen autoridades como la nuestra y el propio sistema para resolver conflictos vía la ponderación de derechos. En un mundo digital en el que la lógica del mercado predominan y los datos de la persona se han convertido en un invaluable activo, es preciso entender que el equilibrio mencionado entre apertura y privacidad no solo es necesario, sino que su existencia nos expone y hace vulnerables en un sentido práctico, pero también profundo al buscar subvertir nuestra voluntad, aprovechando el conocimiento de nuestros datos personales. El uso
de las tecnologías artificiales que subyacen y se encuentran insertas en el desarrollo digital del que hablamos y han hablado los panelistas, son congruentes con líneas económicas, políticas e ideológicas para que las que somos meramente usuarias o usuarios y que consecuentemente en poco se cruzan con la lógica de los derechos humanos, su dogmática y o con la consideración y aprecio sustantiva del concepto persona. Y ahí es un tema en el que siempre, digamos, me he colocado como crítico de este tema. Los datos que compartimos en lo digital, como bien han señalado nuestros ponentes, revelan no solo lo que explícitamente pensamos que contienen, como lo dijo Abraham Montes. El análisis a través del Big Data permite a grandes corporaciones acceder y allegarse de metadatos que usan para su propio beneficio o que venden al mejor postor, tendencias, inclinaciones, preferencias de todo tipo. Por lo tanto, el equilibrio del que hablo no puede ser sino el resultado de un necesario y amplio diálogo que debemos abrir, como bien se ha señalado aquí, de manera incluyente y propositiva a todas y todos los actores sociales, instituciones, sociedad civil, academia, desarrolladores, reguladores y a los propios gobiernos. Y aquí cierro mi primera participación. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Bonilla Gutiérrez. Es turno del comisionado José Roberto Agúndez Llerena, comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Mayap de la ciudad de Mérida, Yucatán, maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo de la ciudad de Chetumal. En el estado de Quintana Roo se ha desempeñado como abogado postulante en el despacho Asesores Legales Corporativos, fungió como subcoordinador operativo de la representación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado, fue delegado estatal de la representación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Quintana Roo. Durante el periodo de 2008 al 2010, se desempeñó como director jurídico del gobernador del estado de Quintana Roo. De 2010 a 2011 fue director jurídico de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo fungió como secretario de Estudio y Cuenta, secretario particular de la Presidencia y secretario auxiliar de Acuerdos. Se desempeñó como abogado litigante especialista en materia electoral y fue secretario técnico de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso de Quintana Roo. Actualmente es comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muy buenas tardes ya a todos los presentes, presidenta. Es un honor estar aquí en Yucatán, aquí donde se encuentra mi alma mater. Aquí llevé a cabo mis estudios universitarios y la verdad es que me siento muy contento de volver aquí a Mérida. Saludo con mucho gusto a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Es un placer, es un honor, doctora, estar en la mesa, aunque sea a distancia, con usted. Saludo también al comisionado del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. Este comisionado, es bueno tener al árbitro de este lado. Siempre es bueno. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludo también con mucho gusto a la maestra Rosa Segovia Linares, comisionada de la COTAIPEC. Y pues bueno, es un placer estar representados aquí, en la península de Yucatán, aquí en esta mesa. Yo iniciaría con una reflexión. La verdad es que escuchamos temas muy interesantes, ponencias bastante entretenidas para los que vamos conociendo de a poco y de a mucho este tan interesante tema de la protección de datos personales. Y comento un poco lo que el doctor Bonilla hacía referencia respecto a que la información ya en propiedad de otras personas, que nosotros mismos otorgamos a voluntad y a veces sin siquiera darnos cuenta al ingresar a plataformas digitales, ya es un objeto de comercio y como tal los interesados no tienen límites sin duda y no los van a respetar
si no les ponemos un freno, ¿no? Yo lo asemejaría un poquito a la materia electoral. Todos sabemos que el padrón electoral es un bien resguardadísimo por el Instituto Nacional Electoral, pero de todas formas es filtrado, de todas formas es vendido y utilizado por las estructuras electorales de los partidos políticos, evidentemente, de forma ilegal. Yo creo que los datos personales tienen esa misma calidad de insumo para las empresas. Y es definitivamente, como lo comenta la comisionada Norma, será labor de todo el Sistema Nacional de Transparencia lograr el objetivo de resguardo de esos datos personales. Y un reto más fuerte, quizá desde mi perspectiva, sería cómo democratizar la protección de los datos personales. ¿Por qué lo digo? Se han hecho a través del Sistema Nacional de Transparencia muchísimos esfuerzos para que el derecho de acceso a la información consagrado constitucionalmente sea verdaderamente garantizado. Pero ¿cómo vamos a garantizar la protección de datos en plataformas digitales, redes sociales, páginas electrónicas, más aún ahora con la inteligencia artificial, si incluso quienes suponemos contar con información y con conocimiento en la materia, no conocemos a fondo qué sucede con los datos que nosotros otorgamos y quién se beneficia de ello? Considero definitivamente que ese es uno de los retos más grandes. Comentaba el comisionado Arístides con una, la verdad es que muy entretenida, muy buena disertación, que podríamos generar distintas rutas, ¿no? La legislativa, una de ellas, quizá no cruzarnos con lo que también decía nuestro buen amigo Abraham, no cruzarnos con que la modificación a las leyes resulte en un tope o en un límite al desarrollo científico. Sin duda alguna es una parte muy difícil. Pero pues yo considero que tenemos una gran estructura gubernamental en todos los ámbitos. Ha sido costumbre ya del Estado mexicano intentar resolver a través de instituciones y a través de políticas públicas, que de hecho pues es bastante lógico, resolver los problemas y las necesidades que tenemos. Si hoy en día el desarrollo tecnológico nos significa un verdadero reto, ¿por qué no pensar en un instituto nacional o a través de los estados que analice detenidamente las tecnologías de la información? Creo que políticas públicas adecuadas en ese sentido, creación y orientación presupuestal hacia esos análisis, podría darnos, junto con todo el esfuerzo que lleva a cabo el Sistema Nacional de Transparencia, herramientas verdaderamente útiles para poder atacar todos esos huecos que nos van apareciendo en el camino. Sin duda, reitero, creo que nos va ganando definitivamente la carrera del desarrollo tecnológico, nos va arrastrando cada día más en una dinámica en la que sin querer estamos incrustados y que pues ha crecido de manera exponencial. Comentabas, Arístides, respecto de cómo se han automatizado ahora las funciones de los seres humanos. ¿Cómo podríamos llegar incluso a que nos sustituya una máquina como comisionados? Leíamos respecto a lo que decía también Abraham, que ya existe un avance neurológico, neurocientífico, donde se implanta Neuralink, la empresa esta de Elon Musk, implanta chips en la cabeza. Y ahora, ¿cómo competimos en igualdad de circunstancias contra alguien que sí tiene acceso a esa tecnología y yo que quizá no la tenga, ¿no? Ya no tenemos un piso parejo, no tendremos a corto plazo un piso parejo para poder competir laboralmente, empresarialmente, pues con gente que tiene acceso a cuestiones caras. A eso voy con la cuestión de democratizar tanto la protección de datos personales también como el acceso a la tecnología. Leía hace unos días que ya se venden terrenos en el metaverso. $13,000 un terreno en el metaverso. O sea, quizás pensaríamos, ¿de verdad existe? Sí, hay gente pagándolo. Y hay gente que está buscando ser vecino de artistas. Hay un rapero famoso, Snoop Dogg, compró una gran cantidad de terrenos en el metaverso y mucha gente invirtió para ser su vecino. De verdad ya estamos en ese momento. Entonces,
sin duda, reitero, creo que nuestra labor, nuestro principal reto, como decía la comisionada Norma Julieta, va a ser cómo llegar a democratizar todas, a llevar al nivel ciudadano esa necesidad que tenemos de regular los datos personales. Creo que estos trabajos son un muy buen inicio para iniciar las propuestas, iniciar ideas que desde el Sistema Nacional de Transparencia podamos posicionar al Congreso de la Unión y, ¿por qué no?, también a nuestros congresos locales en lo que vale y en lo que aplica para poder avanzar en la materia. Creo que los retos son muchísimos y bueno, hasta aquí dejaría mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Es turno de la comisionada Rosa Francisca Segovia Linares, de quien me permito leer una síntesis curricular. Ella es comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche. Maestra en Administración Pública por el Instituto de Estudios Universitarios. Licenciada en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Campeche. Cuenta con diplomado de Contabilidad Gubernamental y el diplomado de Disciplina Financiera que la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, organiza a través de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Diplomado en Archivos y Gestión Documental, organizado por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Cuenta con el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha tomado diversos seminarios, coloquios y talleres nacionales e internacionales de protección de datos personales. Ha participado como moderadora en diversos foros a nivel regional y nacional y en cursos de actualización en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Actualmente es integrante de las comisiones dentro del Sistema Nacional de Transparencia, de Protección de Datos Personales, Asuntos de Entidades Federativas y Municipios y de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Es secretaria de la Coordinación de la Región Sureste del Sistema Nacional de Transparencia del periodo 2022. Y es coautora del cuento El Mejor de los Regalos, el cual aborda temáticas de la importancia de proteger los datos personales enfocada a niños de preescolar, primaria y secundaria. Tiene el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí se escucha ya? Muchas gracias, comisionada. Agradezco la invitación a tan importante evento, la Ruta de la Privacidad y el inicio de la Semana Estatal de la Transparencia en el INAIP Yucatán. Agradezco al Pleno, doctor Carlos Pavón, Aldrin Briceño, por la invitación a este evento. Y saludo a mis compañeros comisionados, a mi amiga y comisionada Julieta del Río. Saludo a la distancia, con mucho cariño. Al maestro Julio César Bonilla, igual le envío un abrazo a la distancia. Y al maestro José Roberto, mucho gusto, comisionado de Quintana Roo. Bienvenidos todos y un saludo a los que están presentes y a la distancia. Bueno, he tomado nota de todo lo que se ha expuesto con los comisionados, con la intervención que tuvimos del doctor, con la conferencia magistral. Espero haber tomado lo más importante en la intervención que les he preparado. Coincido con la comisionada Julieta respecto a que el futuro se hizo presente, es algo que he pensado y que veíamos en un tiempo como lejano y a últimas fechas, a pasos agigantados nos ha alcanzado y nos ha rebasado. Lo que antes veíamos tan lejano, que pasó de la comunicación de dos personas por un cable a una comunicación multipersonal, navegando en una inmensa
red de información, algoritmos, inteligencia artificial, que nos mantienen permanentemente conectados haciendo uso de la información. La información que hemos proporcionado voluntariamente, pero que también de aquella que no teníamos ni la intención ni los alcances de las autorizaciones aceptadas. Nos encontramos en el dilema de tener acceso y uso a la tecnología y bancos de información condicionados a la aceptación de auténticos contratos de adhesión, los que en caso de no ser aceptados sus términos y condiciones, significa quedar sin acceso a ellos. Esto es, me refiero a los contratos de adhesión en que nosotros no tenemos alguna opción, o lo aceptas o no lo tienes, simple y sencillamente. No nos dan opción a nada. ¿A qué nos referimos? Lo más común a ser usuarios de Facebook o querer el uso de los buscadores como Google, Firefox, Explorer, que si no aceptamos sus términos, simple y sencillamente no podemos hacer uso, que es del común. Pero hablamos en general de todas las apps. Tengo que aceptar los términos y condiciones que me plantean y no hay vuelta atrás. Estamos hablando ya con esto del uso de la inteligencia artificial, que equivocadamente podríamos pensar que la inteligencia artificial está íntimamente vinculada con robots con aspectos humanos. Sin embargo, realmente la inteligencia artificial está presente en algo tan cotidiano como son los asistentes de voz, los smartphones, la optimización de rutas, las pantallas smart o las plataformas de la que más común es el Netflix. Todos estos que hoy nos facilitan nuestro día a día, lo que hace es recopilar datos que producimos de manera involuntaria, los analiza para conocer nuestros hábitos y posteriormente nos agrupa en segmentos y nos convierte en productos que puede ofrecer a sus clientes. Esto ya lo mencionaba el doctor Nelson en su intervención. Tal vez suena irreal, pero son precisamente estos segmentos de gustos, hábitos y preferencias los que son ofrecidos a quienes contratan los servicios de publicidad. Y es precisamente esta información que es propia de cada uno la que se encuentra sin protección. Nuestra actual estructura jurídica protege los datos personales ya conocidos por nosotros, como mencionaba el comisionado, su nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, nuestro número de celular. Y como organismo garante local, lo primero que necesitamos para poder tutelar esta información, me refiero a la de nuestros gustos y nuestros hábitos, es contar con la adecuada estructura jurídica que la proteja, que bien mencionaba el comisionado Aristides en su intervención. Si bien el uso de esa información no se compara con el delito de robo de identidad que se cometen con nuestros datos personales, sí da lugar a una invasión a nuestra privacidad. ¿Cómo se manifiesta esta invasión a la privacidad? En la mayoría de las ocasiones se recurre al banco de información que se encuentra en Internet. Y un ejemplo sencillo y un ejemplo cotidiano puede ser en un ama de casa que quiere hacer una nueva receta para agradar a su familia y quiere cocinar algo nuevo simplemente. Con el buscador obtiene ciertas opciones. Su intención era acceder a la receta. Sin embargo, de manera casi inmediata, comenzará a recibir información de ingredientes, artículos de cocina, invitaciones a grupos afines de lo que ella está buscando. En pocas palabras, comenzó de tener una receta, ya de manera involuntaria se va encontrando con ofertas de diferentes artículos. Y en un momento dado, o ella sin darse cuenta, ya va a estar viendo opciones de la compra de su freidora de aire. Entonces, ¿tenía en la mente la compra de la freidora de aire? No la tenía en mente, ella simplemente estaba buscando una receta. Pero es tanto la publicidad o todo lo que nos llega, tan solo como mencionaba igual el comisionado, que tan solo nada más de mencionarlo, se abren los micrófonos, como bien decía el comisionado Aristides, en donde ya inmediatamente nos envían la publicidad a nuestros teléfonos.
No solo quería la receta, sin embargo, su gusto por la cocina le fue informado a todos los proveedores de que podría ser ella un cliente potencial, ya que de un data broker clasificó la información, gusto o hábito y lo puso a disposición de sus clientes. Y es la identificación de esa invasión a la privacidad de las personas y la petición al legislativo para su regulación, la aportación que como órgano garante del derecho a la protección de datos personales podemos hacer en beneficio de la sociedad. Esto es respecto a inteligencia artificial. El otro planteamiento que nos hacían era respecto a los datos personales seguros y la navegación consciente tanto de menores como de la ciudadanía en general. En este planteamiento se hizo mención en cada uno de los ponentes que estuvieron, perdón. Perdón. Sí, nada más para terminar. Se habló mucho sobre una responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra legislación que nos puede ayudar a ello? Tenemos las medidas de seguridad. En las medidas de seguridad tenemos las físicas, las técnicas y las administrativas. Y también tenemos las evaluaciones de impacto. Esto es, ante el tratamiento de los datos personales, debemos de hacer una evaluación constante de impacto de qué tanto se vulnera la protección o el tratamiento de lo que nosotros tenemos en cada uno de los sujetos obligados o cada uno de los responsables. Se habla también de la privacidad de diseño y por defecto. ¿Cómo puede el órgano garante ayudar o aportar en este aspecto? Es llevando la plática, llevando la conciencia, ¿no?, a los alumnos, a los nuevos creadores de páginas web, de app, para que sea una situación proactiva y no reactiva, ¿sí? Haciéndoles conscientes, y lo dijo también el doctor Remolina, implementar no solo la privacidad, sino la ética en el diseño, y en la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. En el caso de los jóvenes, la responsabilidad en las redes sociales, y en el caso de los niños, que ya el INAI también tiene una práctica muy hermosa, que es la de los cuentos. Igual en el Cotaipec tenemos un cuento sobre la protección de datos personales que se le lleva a los niños. Entonces, a temprana edad es hacerlos responsables de la información que ellos pueden proporcionar a veces de manera inconsciente, y los peligros que pueden encontrar de personas que no tienen ética. Yo creo que hasta aquí mi intervención, comisionada. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Rosy Segovia. Y bueno, abriremos una segunda ronda y le pediría a los panelistas que por el término de hasta 2 minutos nos compartieran sus conclusiones y apreciaciones personales de esta jornada o un mensaje a la ciudadanía. Iniciamos con la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Doctora Norma Julieta. Doctora, tiene 2 minutos para compartirnos una apreciación personal o un mensaje dirigido a la ciudadanía respecto a lo que hemos platicado en esta jornada de la ruta de la privacidad. Sí. Le voy a dar el uso de la voz al comisionado Julio César Bonilla. Muchísimas gracias, señora presidenta. Vamos a avanzar. Y gracias a todas y todos otra vez por estar atentos. Claramente no lograremos un empalme absoluto entre los conceptos usuario y persona. Sin embargo,
Ello no debe frenar nuestros esfuerzos como sistema para sostener a la segunda de cara al primero y acercar ambas ideas a través de mecanismos que doten en todo momento de certeza a las personas respecto del modo en que se tratan sus datos. En ese mismo orden de ideas, el equilibrio del que hablo pasa también por la consideración de la atribución de responsabilidad que subyace al uso indebido o al tratamiento ilegal de los datos personales de todas y de todos. Debemos considerar que las inteligencias se desarrollan y crecen, aprenden y conocen o nos conocen con el tiempo, posiblemente, y esto puede sonar aterrador, mejor que lo que nos conocemos nosotras y nosotros mismos. Tales productos del desarrollo evolucionan y no son lo mismo pasado el tiempo. En ese sentido, en otras latitudes han surgido ya interrogantes de a quién o a quiénes deben atribuir la responsabilidad de tales productos evolutivos y prácticamente conscientes. Debemos pensar del mismo modo en forma de mantener a las y los menores de edad al margen del tratamiento indebido de sus datos personales, a los que se encuentran expuestos por medio de asistentes virtuales que conviven con ellas y con ellos en salones de clase, en casa, en todos los espacios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas. En este caso específico confluyen temas de intimidad, privacidad, pero también de lo que es el consentimiento y o la voluntad que pueden expresar las y los menores y adolescentes. En la búsqueda de este equilibrio entre apertura y protección de datos personales, es igualmente importante que tomemos en cuenta que los desarrollos tecnológicos siempre superan en velocidad a la reacción que pueda tener el orden jurídico para adjudicar el conflicto social. Por ello es preciso que pugnemos, porque las Big Tech respondan por sus actos y no solamente en algunos países, sino que con independencia de la ubicación de sus corporativos, se les pueda llamar a cuentas por intrusiones indebidas a la privacidad, como en las que las 5 más importantes de ellas han sido sancionadas. Un ejemplo de ello ha sido lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que la discusión, el diálogo, y con esto cierro, y el intercambio de ideas que hemos presenciado en la ruta de la privacidad, gracias a los organismos garantes nacional del Estado de Yucatán y a la Comisión de Protecciones Personales del Sistema Nacional de Transparencia, es por sí mismo una clara muestra de la apertura que existe desde lo institucional para que las y los mexicanos nos involucremos y participemos en estos temas que nos corresponden por derecho. Estoy convencido de que esta conversación pública debemos aprovecharla para que tal apertura y oportunidad pueda extenderse a lo conceptual y en congruencia con los principios aplicables en materia de derechos humanos, sobre todo lo que de manera interdependiente y progresiva se puede pensar en los datos personales en un modo más amplio como un instrumento de empoderamiento y realización personal que claramente se complementa con el derecho de acceso a la información pública. El uso de macrodatos hoy en día, ya tenemos los datos de las personas, pongámoslos a trabajar en su favor y en su beneficio. El uso de los macrodatos para servir a las personas me parece también es dable si se trabaja en un consentimiento debidamente informado, en campañas de información y políticas públicas transversales, en una pedagogía que en los sustantivos se fortalezca. Aprovechen las tecnologías existentes y la gran capacidad de las y los desarrolladores mexicanos, la incidencia de la academia, de los grupos feministas, de las y los menores y de todas y todos los actores sociales que deseen y puedan contribuir para dar los pasos necesarios hacia una cultura de protección de datos personales, pero a su vez a un enfoque proyectivo y hasta futurista de los mismos. Ese es el deber del Sistema Nacional de Transparencia y en eso no vamos a dar un paso atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Julio César Bonilla. Comisionada Norma Julieta, es un espacio para que nos envíe un mensaje de cierre hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida, estimada comisionada, comisionada presidenta Gilda. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el pleno del Instituto de Yucatán y muchas gracias, pues simplemente y un gusto haber compartido estas reflexiones con mis amigos Julio, Rosy, Roberto de Quintana Roo. Pues simplemente decirles que algunos datos de la inteligencia artificial en México que están pasando, muy importantes, y decirles que es muy buen momento, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, para garantizar que las tecnologías de la información
en especial este tema, la inteligencia artificial, pues se adhieran y cumplan con las leyes de protección de datos personales. A fin, precisamente lo que decía Julio, Rosy, Roberto, todos hemos coincidido en la privacidad de las personas. Y bueno, y también en darles la libertad que puedan elegir la información que compartirán. A su vez también que las empresas adopten esquemas como la protección y privacidad desde el diseño. Aquí yo tengo un dato interesante que quiero decirles. Una reciente encuesta para IBM arrojó que cerca del 14% de las empresas en nuestro país, en México, está utilizando actualmente algún tipo de solución con inteligencia artificial, mientras que un 40% se encuentra acelerando su implementación como resultado de la pandemia del COVID. Estos números, para finalizar, pues yo concluyo diciendo quizá el antes, el presente y lo que viene. El antes, raramente nos conectábamos de esta manera, hay que decirlo, en el país nos veíamos de manera física, pero a raíz de la pandemia del COVID, pues por eso se elevaron este tipo de vulneración de datos, porque ya era la escuela a distancia y el niño no sabía que había una ley de niños y niñas y adolescentes que protegía su carita si no tenía autorización de su padre, de su tutor. Entonces, comenzó a haber miles y miles de vulneración de datos. De ahí, pues la inteligencia artificial ya venía caminando y pues nos alcanzó el COVID y nos alcanzó desde luego el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo simplemente, pues reitero lo que decía hace rato mis compañeros, por un lado, impulsemos que no se quede aquí en este excelente panel, en esta excelente jornada que Josefina Román y todos hemos llevado a cabo. Impulsemos la legislación de la materia. Vayamos juntos el sistema con los legisladores, pero antes planeemos el proyecto de legislación. Y segundo, pues no dejemos de hacer este tipo de eventos, de foros, socializar este derecho que tutelamos, que es la protección de datos personales. Decirles a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a través de como ciberconcursos, como el concurso de comisionados, que yo estuve presente en la premiación, inculcar en la cultura de qué pasa si tus datos están en el ciberespacio. Entonces, pues son dos retos que tenemos, la legislación y la protección. Y pues yo muy contenta de estar con ustedes y estoy a la orden. Muchísimas gracias, comisionada doctora Norma Julieta del Río Venegas. Esto del comisionado José Roberto Acundiz Llerena. Adelante. Gracias, presidenta, de nueva cuenta. Pues más o menos en el mismo sentido de lo que han comentado tanto nuestro amigo Julio César Bonilla como la doctora Norma Julieta. Fíjense, estamos en una época en la que por el alud de información, el alud de publicidad que tenemos, las empresas dicen o proponen algo que se denomina la comunicación disruptiva. Una idea. Yo creo que esta cuestión de protección de los datos personales también deberíamos de comunicarla de manera disruptiva. Usar un nuevo lenguaje, un lenguaje ciudadano, entendible, porque hay que hacer entender a la ciudadanía que sus datos personales son un bien económico. ¿Quién de ustedes saca 100, 500 pesos de su cartera y los regala al primero que pase enfrente de ustedes? Difícilmente, ¿no? Yo creo que sin darnos aceptar un aviso de privacidad sin leerlo, entregar nuestros datos sin cuidado, es darle al posesionario parte de nuestro patrimonio. No nos damos cuenta, porque derivado de la explotación de nuestra información, hay muchísimas empresas que generan millones y millones de pesos y de dólares, y nosotros no vemos un solo centavo de ello. Por eso creo que celebro este tipo de foros, pero creo que, como señala la comisionada del Río Venegas, debemos impulsar a fondo la educación en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que sepan ellos, ahora que están inmersos en todo este mundo tecnológico, que lo que están haciendo tiene consecuencia. Porque nosotros, esta generación que nos tocó ya convivir con la llegada de las tecnologías, no nos quedó de otra manera de aceptar, no nos dieron la oportunidad de acostumbrarnos. Ellos que están
en un proceso inicial de educación son nuestro mercado más efectivo para que tengamos en ellos una primera generación que sepa proteger sus datos personales. Muchas gracias por la invitación y de nuevo felicidades por este foro. Muchísimas gracias, comisionado. Es turno de la comisionada maestra Rosa Francisca Segovia Linares. Adelante, comisionada. Gracias, comisionada. La idea que tengo y que nosotros podemos aportar desde el lado de órgano garante como comisionados es la responsabilidad, fomentar y hacer conscientes de la responsabilidad que se tiene del uso de los datos personales y de la entrega de nuestros datos personales. Es la responsabilidad que se tiene respecto al tratamiento de datos personales en cada uno de los sujetos obligados. Es la responsabilidad que se tiene de los jóvenes en el uso de los datos personales en las redes sociales. Es la responsabilidad como padres de familia para fomentar una cultura de protección de datos personales con nuestros hijos a temprana edad, como bien mencionaba el comisionado. Y es la responsabilidad de la ciudadanía en general respecto a la información que desecha. Como el ejemplo que nos decía el comisionado Abraham respecto de la cartulina que está creada, una copia de la creencia del lector, también hubo el caso de un carro de basura en donde estaban a lo mejor como en un descanso y lo que estaban haciendo era leer información que habían encontrado en una bolsa de basura. ¿Y qué eran? Eran estados de cuenta, eran los recibos de luz, eran los recibos de teléfono, los recibos de celulares, en donde ya sabías dónde era, cuál era la dirección, cuál era el nombre, con quién se comunicaba, cuáles eran los números telefónicos, o quizás cuánto tenías en el banco, ya que periodo, ¿no? Reciente. Entonces también la ciudadanía debe ser responsable respecto a sus datos personales, porque al final no hay una mala intención quizás en los muchachos cortando la basura, les dio curiosidad, pero así como llegó con ellos, que solamente es curiosidad, igual y a lo mejor con otras personas que pudieran extorsionarlos, que pudieran estar vigilando, o vaya, otros delitos que se pueden cometer, ¿sí? Y la responsabilidad también de los creadores de la inteligencia artificial respecto a los datos que están almacenando. Un ejemplo, platicaba con un director del caso Alexa y la dependencia que tenemos con Alexa, con Siri, que si bien mencionaba al principio de mi intervención, la inteligencia artificial no es un robot que tenemos, pero realmente sí tenemos a alguien para nosotros, que es Siri y es Alexa, somos dependientes de ellos. De alguna u otra manera, creo que habría gente que ya no puede vivir sin ellos, no lo sé, quizás, ¿no? A estas alturas. Entonces, hay la responsabilidad respecto a los creadores, como mencionaba el doctor, a ética y cuidar la privacidad, la intimidad de los ciudadanos. Entonces, mi resumen respecto a ello es la responsabilidad en cada uno de los sectores que les acabo de mencionar. Hasta aquí mi intervención y agradezco mucho la invitación a este evento. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes, a la doctora Norma Julieta, al maestro Julio César Bonilla, al maestro José Roberto Agundis, a la maestra Rosa Francisca. Muchísimas gracias. Creo que ya las conclusiones, ellas y ellos lo han manifestado y lo han expresado de manera muy clara. Sin duda, ya lo mencionaban, el desarrollo tecnológico nos arrasa a un mundo dentro del cual tenemos que, o nos obligamos a correr a la misma velocidad y que tenemos que voltear a ver este patrimonio nuestro, nuestros datos personales y llamarlos así, como son datos personales, un patrimonio que tenemos que cuidar hoy por hoy y que tenemos que buscar. Creo que es la principal tarea como órganos garantes, buscar que permee esta información entre la ciudadanía y buscar que los sujetos obligados
también asuman la responsabilidad de la protección de estos datos personales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, comisionadas, comisionados, por haber estado aquí en esta mesa y haber acompañado el cierre en este día la ruta de la privacidad aquí en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias nuevamente al comisionado Arístides, a Abraham desde Michoacán por acompañarnos. Un abrazo a la distancia, querido Julio César, y bueno, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias también, doctora Julieta. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias de verdad y un abrazo con mucho afecto. Muy buenas tardes. A todas y todos, qué gusto verles. Un abrazo fuerte. Cómanse un sorbete de limón en la Colón, a mi salud. Abrazo fuerte. Gracias. Hemos llegado al término de esta mesa de conclusiones, por lo cual invitamos a nuestras autoridades, a los panelistas, a pasar al frente para recibir su respectivo reconocimiento. Al comisionado Arístides, al comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, que nos acompañen también, quienes tendrán a bien la entrega de estos reconocimientos. Recibe su reconocimiento el maestro José Roberto Agundis Llerena, comisionado del IDAIP de Quintana Roo. Entrega al comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado del INAIP Yucatán. Muchas gracias por su participación en esta mesa de conclusiones. Maestra Rosa Francisca Segovia Linares, comisionada del COTAIPEC, recibe también su reconocimiento de manos de la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chap. Recibe también el reconocimiento quien tuvo a bien moderar la mesa de conclusiones, la maestra María Gilda Segovia Chap, de manos del maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del INAI. A la doctora Norma Julieta del Río Venegas y al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez les haremos llegar próximamente sus respectivos reconocimientos. Muchísimas gracias por su participación en esta mesa de conclusiones. A continuación, pedimos, por favor, al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del INAI y comisionado del presidente del Info de la Ciudad de México, nos dirija el mensaje de cierre. Por favor. Gracias de nueva cuenta por el uso de la voz. Y bueno, también saludar a mi amiga Norma Julieta del Río Venegas en primer lugar, quien desde el INAI hay que seguirle el paso porque está bien interesante todo lo que está impulsando. Por ejemplo, el uso de WhatsApp para presentar solicitudes de acceso a la información. Es un gusto saludar a la distancia a la doctora Norma Julieta del Río, a mi amigo Julio César Bonilla Gutiérrez, de nueva cuenta a las comisionadas y comisionados presentes. Felicidades, presidenta Hilda, por todo el esfuerzo que se realizó. Felicidades, Rosy, felicidades, José Roberto, felicidades, Carlos Fernando, felicidades, Abraham, Aldrin también, que es integrante de este pleno. Y bueno, fue un día, una jornada bastante exitosa, esta ruta de la privacidad en el estado de Yucatán, y en donde se pudieron tocar aspectos importantes relativos a la protección de datos personales, principalmente vinculados con la inteligencia artificial. No me queda más que agradecerle al instituto y de manera protocolaria decir que siendo las 14 horas con 28 minutos del día 31 de enero del año 2022, se declaran por clausuradas las actividades de esta, más bien de este día, porque creo que todavía sigue toda la semana, de este día 31 de enero del año 2022, y enhorabuena y felicidades al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán.